En 1972, tras notar anomalías en las distribuciones superficiales de temperatura, salinidad y densidad en la costa de La Guajira, se realizaron una serie de estudios que llevaron a determinar que estas anomalías se debían a movimientos ascendentes con altos contenidos de nutrientes. En septiembre de 1972 se hicieron observaciones oceanográficas a lo largo de la costa colombiana en el Mar Caribe, como parte de la contribución nacional del programa SICAR, utilizando el BOARC San Andrés de la Armada de Colombia. Los datos fueron obtenidos a través de una red de estaciones oceanográficas realizadas a lo largo de la costa y regiones insulares de Colombia en el Mar Caribe. A bordo del BOARC San Andrés de la Armada de Colombia se realizaron cruceros, estudios de sedimentos y estudios de batimetría y morfología del fondo. El Caribe frente a La Guajira, costa norte de Colombia, está principalmente influenciado por el sistema de los vientos alisios del noreste que ejercen amplia influencia sobre el clima y la variabilidad oceánica. Estos vientos son generalmente intensos a lo largo del año y poseen un efecto desecante al retirar la humedad ambiental y determinar la baja pluviosidad característica de la región. Por el efecto de la fuerza Coriolis, originada en la rotación de la Tierra, una columna de agua en movimiento experimenta una rotación de 90 grados con relación a la dirección del viento que la causó y que sopla a lo largo de la costa. Este efecto se denomina transporte de Ekman. Las alteraciones físicas y químicas producidas en las aguas superficiales durante el afloramiento originan como consecuencia la presencia de redes tróficas cortas y de eficiencia relativamente baja, así como altos niveles de biomasa fitoplanctónica y elevada producción primaria. La zona de surgencia de La Guajira se ubica en latitudes bajas, entre 11 y 13 grados norte, al igual que el sistema de surgencia frente a Perú. En ambos sistemas, la cercanía con el Ecuador determina un mayor volumen bombeado por la surgencia respecto a otros sistemas ubicados en latitudes medias, debido a la relación inversa entre el transporte de Ekman y el parámetro de Coriolis. Este factor determina que el volumen de la surgencia frente a Perú sea mayor respecto a los sistemas de surgencia de Canarias, Benguela y California, aunque la magnitud del viento favorable a la surgencia frente a Perú sea menor. Las corrientes marinas tienen una influencia de la corriente del Caribe. Al chocar esta corriente contra la plataforma continental de Nicaragua, se genera la contracorriente de Colombia. Existen dos tipos de corrientes marinas estacionales que afectan el Caribe colombiano: las superficiales y las ascensionales. Entre las primeras hay dos principales que bordean alternadamente la costa colombiana, una en sentido este-oeste, la corriente Caribe, y la otra en dirección contraria, oeste-este, la contracorriente de Colombia. Las corrientes superficiales son corrientes que se ven afectadas por los vientos predominantes, que les transmiten gran cantidad de energía y por la acción giratoria de la Tierra, generando corrientes circulares y en forma de espiral. Estas corrientes influyen mucho en el clima, regulando la temperatura de las regiones por donde pasan. Las corrientes ascensionales, aparte de las corrientes superficiales, en Colombia se presenta una corriente ascensional en dirección a la costa. A esto le llamamos surgencia o afloramiento. El afloramiento de aguas profundas que provienen de entre los 120 y los 160 metros de profundidad es generado por los vientos alisios que producen un transporte masivo de agua en dirección perpendicular y hacia la derecha, y la dirección del viento prácticamente paralela a la costa. La surgencia de La Guajira ocurre con mayor intensidad entre Punta Gallinas y Puerto Colombia, en donde ascienden aguas pertenecientes a la masa de agua subtropical sumergida o más. Estudios realizados por la Armada Nacional por medio de transectos en donde se medía la profundidad, salinidad, temperatura y densidad muestran que el comportamiento de la salinidad varía con relación a la surgencia. Las isoalinas se ubican dependiendo de la intensidad de la surgencia. La distribución superficial de la densidad evidencia la presencia de aguas más densas hacia la costa de la península, también asociada a la señal de surgencia. En cuanto a la profundidad, se observa que hubo una inclinación del nivel del mar con mayor pendiente, provocados por la surgencia provocada en septiembre de 1972 y en abril de 1975.
Durante la ocurrencia de eventos de surgencia se caracteriza por temperaturas entre 19 y 25 grados centígrados, concentraciones de clorofila A entre 0,21 y 1,4 miligramos por litro, velocidades de viento entre 2 y 10 metros por segundo, salinidad mayor a 36,5 y densidad aproximadamente de 24 gramos por litro. Durante el año se presenta una estacionalidad de la surgencia, con 4 periodos climáticos asociados a la época y las influencias de los vientos. Estas se diferencian en periodo seco mayor de diciembre a abril, periodo lluvioso menor de mayo y junio, periodo seco menor julio y agosto y periodo lluvioso mayor de septiembre a noviembre. Las aguas bombeadas por el sistema de surgencia de La Guajira son más frías y salinas que las superficiales y poseen además un mayor contenido de nutrientes que estimula el incremento de la producción biológica y la biomasa fitoplanctónica como resultado de la remineralización por bacterias de los restos orgánicos que se van acumulando en las capas más profundas de la columna de agua. Al ponerse en contacto estas sales minerales con los organismos fotosintetizadores que habitan la capa superficial del mar, resulta una enorme productividad primaria, lo que traduce a través de la cadena alimentaria en una mayor biomasa pesquera. Las urgencias costeras son muy importantes en las pesquerías. Las corrientes ascensionales acarrean elementos nutritivos a las capas más someras e iluminadas. Allí son utilizados por las plantas tanto del plancton como por las que viven fijas en el fondo marino. La pesca artesanal en la zona es muy importante, ya que esta es una de sus principales actividades económicas. Estas costas se caracterizan por aguas de bajas temperaturas y alta productividad, que se extienden cientos de kilómetros mar afuera y que constituyen en zonas de abundante pesca e interés económico único. El fitoplancton es uno de los organismos más importantes de las urgencias. Corredor, en 1979, discutió la relación entre el foco de enriquecimiento de nitrógeno y la presencia de fitoplancton en latitudes donde se presentan surgencias. Asimismo, el zooplancton, en estudios realizados en 1972, se muestra la presencia de copépodos calanoideos, ciclopoideos y entre otros, que asocian a los valores de temperatura y salinidad, registrándose varias especies características de aguas pelágicas profundas. En cuanto a recursos demersales y bentónicos, a partir de 1964 se realizaron estudios registrando la abundancia de pargos y pácoras. De igual manera, en 1982 se hizo registro de la Asociación de Foraminíferos, los cuales están estrechamente relacionados con la surgencia. Sin embargo, recientes observaciones in situ muestran que los máximos en la comunidad planctónica no siempre ocurren durante épocas de surgencia activa, donde las mayores concentraciones no siempre son fácilmente asociadas a épocas y zonas de mayor intensidad de vientos. Estas observaciones llevaron a plantear la hipótesis de que existe un desacople físico-biológico entre los vientos alisios del noreste favorables a la surgencia y la productividad primaria. De esta forma, es posible encontrar mayores intensidades de los vientos alisios en el oeste en la época de surgencia del Caribe colombiano, asociadas con menores concentraciones de clorofila A. Formaciones coralinas en la surgencia de La Guajira. Un arrecife coralino es un sistema de gran diversidad e importancia ecológica debido a las complejas interacciones que allí se desarrollan, además de que es un ecosistema de alta productividad. De acuerdo a estudios realizados entre los años 1982 y 1992, La Guajira presenta formaciones coralinas que se encuentran concentradas en Bahía Portete. De igual manera, la zona baja, que incluye el área costera de Santa Marta y el Parque Nacional Natural Tayrona, presenta formaciones coralinas. El territorio guajiro se caracteriza por tener costas bajas, con planos arenosos y salinos. Los vientos que soplan del este y noreste, que condicionan el clima de la región, mantienen en constante movimiento partículas de suelo arcilloso que se depositan sobre el mar. De esta manera, el agua presenta turbidez. En general, los corales están presentes en aguas tropicales claras e iluminadas, pero en esta zona la turbidez no les impide formar parches coralinos y doctocorales a lo largo de la costa. De acuerdo con Díaz y colaboradores, en el 2000 la extensión total de formaciones coralinas
en esta zona es de 151.8 kilómetros cuadrados. Aunque en la literatura no dan una explicación clara del por qué los corales están presentes en esta zona de surgencia frente a La Guajira, sí es claro que en la zona del Magdalena las aguas son más óptimas que en la península y puede ser interpretado de manera incorrecta la presencia de formaciones coralinas. En cuanto al clima y la oceanografía, el clima en el departamento de La Guajira es cálido y seco a nivel del mar. Presenta una temperatura promedio de 29 grados centígrados con registros de temperatura máxima de 39 en la zona desértica de Uribia. Los vientos alisios del noreste influyen en el régimen climático. Cuando disminuyen su intensidad, presentan periodos lluviosos entre junio y noviembre y cuando aumentan, presentan periodos secos entre diciembre y mayo. La península de La Guajira se caracteriza por tener aguas cálidas a poca profundidad y orientación de las corrientes en superficie de este a oeste. Debido al tipo de oleaje que se presenta la mayor parte del año entre leve y moderado, se origina un mar de tipo marejada. Según la escala de Douglas, el estado de mar tipo marejada presenta una altura de las olas entre 0.5 y 1.25 metros. Se forman olas largas con crestas de espuma blanca bien caracterizadas. El mar de viento está bien definido y se distingue fácilmente del mar de fondo que pueda existir. Al romper las olas producen un murmullo que se desvanece rápidamente. Las corrientes marinas tienen una influencia en la corriente del Caribe. Al chocar esta corriente contra la plataforma continental de Nicaragua, se genera la contracorriente de Colombia.